Dios bendiga grandemente a todos mis hermanos y amigos en esta hora del día. Quiero compartir contigo una porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 30. Leo para usted, para lo tener el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Dice la palabra que en una ocasión Jesús manda a sus discípulos en la barca, pero dice la palabra que Jesús no entra con ellos en la barca. Y dice que en ese momento se levanta una gran tempestad y dice que el viento era contrario, el viento les era en contra. Y los discípulos en ese momento comienzan a desesperarse, a turbarse, a confundirse, porque a esa hora de la noche, dice la palabra que era la cuarta vigilia, ya de madrugada. Y en ese momento ellos de noche, a oscura, y ese viento contrario. Pero Jesús dice la palabra que fue hacia ellos caminando sobre las aguas. Jesús sabía lo que sus discípulos estaban pasando en ese momento y Jesús rápidamente se conduce hacia ellos. Dice que ellos vieron a Jesús de lejos y se asombraron, se sorprendieron porque parecía un fantasma. No reconocieron a Jesús en medio de esa tempestad, en medio de la oscuridad. No reconocieron a Jesús. Dice la palabra que cuando Jesús les habla y les dice que es Él, que no se turben, no se confundan, Pedro le dice: si eres tú, manda que yo vaya a donde tú estás. Y dice la palabra que Jesús le dice: ven. Y cuando Pedro sale de la barca, Pedro comienza a caminar, dice la palabra. Y Pedro comienza a caminar, pero dice que hubo un momento que Pedro se desenfocó, quitó la mirada de Jesús y comienza a mirar la tempestad, el viento contrario, el mar. Pedro comienza a mirar lo que hay a su alrededor y pierde la concentración, el enfoque. Y cuando él pierde ese enfoque, esa concentración en el maestro, él comienza a hundirse. Pero ahora Pedro hace algo que es allí donde a mí me llama la atención. Pedro dice que le dice: Señor, sálvame. Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, tiéndeme la mano. Señor, haz algo por mí. Pedro no se queda callado. Pedro, aunque estaba mirando la tempestad, estaba mirando el viento contrario, Pedro sabía que en medio de esa tempestad había alguien que tenía poder y autoridad para ayudarlo, para no dejar que él se ahogara. Y a ese alguien Pedro comienza a clamar, a pedirle ayuda. En la barca habían 11 discípulos, dice la palabra, pero Pedro en ningún momento le dice a los discípulos: tírenme en un salvavidas, tírenme en una cuerda, ayúdenme. Pedro se enfoca en una sola persona y era en el maestro. Y Pedro podía pedirle ayuda a ellos, pero ¿qué dice Pedro? Señor, sálvame. Tú eres mi ayuda, tú eres mi salvación, tú eres mi socorro. Porque él sabe que Jesús tenía poder y tenía autoridad, así como Jesús lo hizo caminar sobre las aguas, también tenía autoridad para salvarlo de que se hundiera. Y dice que cuando Pedro abre su boca, que no se queda callado, abre su boca y le dice: Señor, sálvame, el Señor le toma de la mano y le saca. Y dice la palabra que juntos comenzaron a caminar sobre la tempestad, sobre las aguas, sobre esa adversidad, y juntos entran a la barca donde ya Pedro estaba seguro, pero fue allí de la mano de Jesús. ¿Sabes algo? En medio de la tempestad, de la crisis, muchas veces abrimos nuestros labios para pedir ayuda, para pedir socorro a las personas equivocadas, menos al único que tiene el poder y autoridad de cambiar la situación. Muchas veces Jesús está allí en medio de esa tempestad y no lo estamos reconociendo, no lo estamos viendo, no le estamos pidiendo ayuda, que nos socorra, que nos extienda la mano, que nos saque de ahí donde nos estamos ahogando. Estamos mirando a los que están en la barca allí: ayúdame, extiéndeme tu mano. Y el maestro allí esperando que nosotros abramos nuestra boca para pedir su ayuda, su socorro. Muchas veces en la crisis, en la adversidad, lo primero que el enemigo hace es que callarnos la boca, perdemos el deseo de orar, de clamar, de interceder, y allí es donde está la derrota del cristiano. Yo siempre lo digo: el cristiano, en el momento que deja de orar, ya es el inicio de la derrota. Por eso el salmista dijo: mientras callé se envejecieron mis huesos. Porque mientras usted y yo estemos clamando, estemos abriendo nuestros labios, pidiendo ayuda, pidiendo socorro al Dios de los cielos, nosotros no seremos derrotados, no nos va a hundir la tormenta, no nos vamos a ahogar en el problema.
Por eso, mi amado hermano, mi amado amigo, en esta hora del día yo te animo a que tú recobres fuerza y a que nunca dejes de abrir tus labios y a pedir ese socorro y esa ayuda que viene de lo alto, que viene de tu Padre Celestial, porque Él está allí aunque no lo veas, aunque no lo reconozcas, no lo puedas identificar. Allí está Él en medio de esa tempestad. Allí está Él en medio de ese viento contrario que te quiere devolver, porque hay veces tú estás llevando a cabo algo que Dios te ha determinado, que Dios te ha delegado, y se levanta ese viento contrario para hacerte retroceder. Eso no quiere decir que Dios no esté en el asunto, que no sea Dios el que te mandó. Pero sabes algo, ese viento contrario que se levanta juntamente con la ayuda de Dios, tú lo vas a poder vencer, lo vas a poder atravesar, vas a llegar al lugar donde Dios te dijo que vas a llegar, pero sigue clamando como Pedro. Pedro no se dio por vencido. Le dijo, Señor, sálvame. Pedro abrió su boca, abre tu boca y sigue clamando. Sigue invocando el nombre de tu Dios. Sigue pidiendo esa ayuda, ese socorro. No te des por vencido. Y sabes algo, lo importante, dice que cuando Jesús toma la mano de Pedro, comienzan a seguir caminando sobre el problema. ¿Sabes algo? Pedro se desenfocó en un momento y comenzó a ver la tempestad y se hundió. Pero cuando iba de la mano de Jesús, ya Pedro sentía más seguridad porque no solamente estaba viendo a Jesús, sino que estaba sintiendo que Jesús lo llevaba de su mano en medio de esa tempestad. Agárrate del Maestro para que puedas caminar seguro, para que puedas entrar en paz a la barca, donde hay calma, donde hay bonanza. Dice que inmediatamente entraron a la barca. Hasta ahí llegó la tempestad. Hasta ahí llegó el viento contrario. Cuando Jesús entró en esa barca, ahí llegó la calma, ahí llegó la tranquilidad. Nosotros debemos de seguir clamando hasta que el Señor tome el control de la situación, hasta que el Señor le ponga fin a esa tormenta y esa adversidad. No te dejes hundir, no te dejes ahogar, no te dejes vencer por ese viento contrario. Al contrario, sigue clamando, sigue pidiéndole al Señor que tome el control, que se meta en esa barca, que se meta allí a calmar esa situación adversa que se ha levantado. Te animo a seguir perseverando, porque el que persevere hasta el fin, este será salvo, dice la palabra. Dios te continúe bendiciendo grandemente en este día.